Hola, hoy desde Nuevas Narrativas nos aproximamos a la gran oportunidad, cómo acelerar la transición ecológica y fortalecer la democracia, el nuevo libro de Cristina Monge, a quien tenemos el lujo de saludar hoy. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros. Antes de empezar las preguntas, teniendo en cuenta que haces un montón de cosas y tienes un currículum tan grande, cuéntanos en 30 segundos tú misma quién es Cristina Monge. Bueno, pues yo diría que soy alguien que tiene dos grandes preocupaciones desde el punto de vista intelectual y profesional. Uno que es el desafío que supone la sostenibilidad, nuestra relación con el planeta, y el otro que es la calidad de las democracias en las que vivimos. Intento unir estas dos preocupaciones tanto a nivel de investigación, en diferentes centros de investigación, de docencia en la universidad y en la divulgación. Y ese es el motivo que me llevó a escribir La gran oportunidad. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en este libro y por qué has decidido que sea ahora? Bueno, pues mucho tiempo. Estos trabajos no son fruto de una sola preocupación ni son fruto del corto plazo, sino que de alguna forma reflejan las preocupaciones, las investigaciones y los debates que durante años hemos ido, y digo hemos en plural, porque hemos ido teniendo un conjunto de personas preocupadas por estos temas, ¿no? Por la sostenibilidad y la democracia. Este libro es el resultado de haber coincidido con un montón de gente, tanto en el ámbito científico como en el ámbito divulgador y, por supuesto, también personas y colectivos comprometidos en estos temas, que entre todos ha ido generando una gran conversación sobre cómo acelerar la transición ecológica y fortalecer las democracias. Bueno, pues este libro, de alguna forma, es el producto de todas esas conversaciones. Teniendo en cuenta todos los problemas que hay, pobreza, desigualdad, brecha social, migración, los propios efectos del cambio climático, ¿hay esperanza para los que hemos nacido en este siglo? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que dependerá de nosotros, ¿no? Dependerá de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. La ciencia lo dice, la ciencia dice que el futuro no está escrito, que todavía estamos a tiempo de parar las peores consecuencias de la crisis ambiental, pero que la ventana de oportunidad se va cerrando, por lo tanto hay que darse prisa. Creo que tenemos que asumir que el colapso no es el único escenario posible. Es cierto que es uno de ellos, cada vez con más probabilidad, pero no solamente no es lo único posible, sino que la buena noticia es que está en nuestras manos. Y eso significa asumir la responsabilidad de tener que tomar decisiones, de tener que decidir lo que se hace y lo que no se hace. Y en ese sentido, no solamente hay esperanza, sino que hay todo un campo de cuestiones que hacer para que eso sea así. Una de las cosas que defiendes es que la transición ecológica y la democracia de alguna manera van de la mano. No hay democracias que no apuesten por el ecologismo, es decir, no se puede ser demócrata y al mismo tiempo relativizar o restar la importancia a los efectos del cambio climático. De una forma responsable, no. Y explico por qué. La crisis climática o la crisis ambiental en su conjunto, que va mucho más allá de los problemas de clima, realmente lo que está haciendo es tensar las condiciones de vida. La crisis climática nos vuelve más pobres, pero también más desiguales, genera tensiones de carácter territorial, agrava desigualdades que ya existían, las económicas, las de género también, otras muchas, y por lo tanto lo que hace es tensionar las convivencias. Cuando las convivencias se tensionan, surgen los conflictos, y a veces las democracias tienen problemas por carecer de instrumentos adecuados para gestionar esos conflictos. Desde el punto de vista de lo que supone la crisis ambiental, se suele decir que las democracias tienen tres tipos de grandes hándicaps. Lo referente al espacio, porque la democracia se suele dar en el ámbito de los estados, y esto es un problema global. La que apela al tiempo, generalmente supone la crisis ambiental exige tomar decisiones a medio y largo plazo y sin embargo la rendición de cuentas de políticas es una rendición de cuentas a corto plazo, lo que dura una legislatura, y problemas también en cuanto a la gestión de la complejidad. La crisis ambiental es cualquier cosa menos simple, tiene una complejidad tremenda, ¿no? Y necesitamos en democracia que el conjunto de la sociedad entienda tanto lo que supone de problemas como lo que suponen los mecanismos para llevar adelante esa transición. Por lo tanto, efectivamente, la crisis climática es hoy una de las amenazas que tienen las democracias. Pero no solamente eso, es que depende cómo se aborde y depende el modelo de transición ecológica que se plantee, que es algo a lo que este trabajo presta especial atención. Esa transición ecológica puede servir para paliar las desigualdades y, en este sentido, mejorar
la convivencia y mejorar la democracia, o por el contrario, puede exacerbar más las desigualdades, tensar mucho más la convivencia y erosionar mucho más la democracia. Por lo tanto, la relación entre crisis ambiental y democracia yo la veo tanto desde el punto de vista del diagnóstico de lo que tenemos, como desde el punto de vista de las diferentes medidas que se pueden tomar para avanzar en esa transición ecológica. Algunos y algunas líderes políticos, económicos, sociales plantean que los sistemas, por ejemplo, como el chino, que todos más o menos conocemos cómo es, son más eficientes a la hora de afrontar las crisis. ¿Por qué crees que existe esta idea? Bueno, eso no es cierto. Y eso en el libro se argumenta empíricamente cómo las democracias no son, o sea, perdón, cómo los sistemas autoritarios no son más eficaces que las democracias a la hora de abordar los grandes retos. Fíjate lo que pasó con el tema de la COVID en China, ¿no? En un momento en el que se decía que China sería de los primeros países en acabar con la pandemia porque tiene un sistema de ordeno y mando, ¿no? El gobierno ordena y la gente obedece, y sin embargo China fue el último país en decretar el fin de la pandemia, curiosamente. Si analizamos, por ejemplo, el desempeño de las democracias a la hora de reducir las emisiones de CO2 o de plantear políticas de adaptación al cambio climático, que es algo que se hace en este libro, se puede comprobar como también las democracias son mucho más eficaces que los sistemas autoritarios a la hora de abordar este reto. Eso sí, con un matiz, siempre que no estén capturadas por fenómenos de corrupción. Cuando las democracias están capturadas, están contaminadas por la corrupción, entonces dejan de ser eficaces. Pero si no es así, son mucho más eficaces que los sistemas autoritarios. Por lo tanto, más allá de lo que se pueda pensar intuitivamente o de los lugares comunes que se pueden poner en marcha en las conversaciones, hay que ir a los datos y hay que ir a estudiar efectivamente cómo de eficaces son unos sistemas u otros a la hora de abordar estos grandes desafíos. Hemos conocido que la Unión Europea ha dado recientemente marcha atrás en el plan sobre prohibir que los coches que emiten CO2 y las limitaciones que imponía para 2035. ¿Qué opinas tú de esto? Pues que es la constatación de un fracaso histórico de la Unión Europea. Europa ha renunciado a diseñar y a liderar el futuro de un sector absolutamente estratégico para ella, como es el de la movilidad. Europa fue incapaz de ver hace un par de décadas que el futuro de la movilidad pasaba por la sostenibilidad, pasaba por cambiar esos parámetros, por potenciar otro tipo de políticas de movilidad que tuvieran más en cuenta el transporte público, otras formas de configurar las ciudades, y en lo que se refiere al transporte privado, a la movilidad privada, por otro modelo de coches que pasa por la electrificación. China lo entendió y a día de hoy tiene el liderazgo de ese mercado en el conjunto del mundo. Europa en estos momentos necesita protegerse porque perdió ese tren, y no solamente es consciente ahora de que lo ha perdido, sino que muestra, yo creo que bastante miopía a la hora de ver cómo reaccionar a eso. Esa medida, más allá de lo que supone en concreto, que es relevante, pero bueno, está limitado, ¿no? En cuanto a reducción de emisiones, etcétera, lo que creo es que es una muy mala señal a los mercados, muy mala señal a la ciudadanía, que va a ver que la firmeza en la transición ecológica empieza a tambalearse, pero sobre todo es una falta de visión estratégica de futuro en un sector, insisto, que para la Unión Europea es fundamental, como es todo lo que tiene que ver con la movilidad y en concreto también la automoción. Por último, te pregunto, con todo lo que haces, que das clases en la universidad, asesoras a grandes empresas, estás presente en asociaciones, en fundaciones, te vemos por la tele, por la radio, ¿cómo sacas tiempo para nosotros? ¿De dónde sacas tu tiempo? Bueno, pues yo creo que consiste en organizarse, consiste en tener pasión por lo que se hace y sobre todo una cosa fundamental, y es estar rodeada tanto en lo privado como en lo profesional de los mejores compañeros y compañeras posibles, que te hacen la vida tan sencilla que luego puedes dedicar todo este tiempo a hacer estas cosas que también describes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por contestar nuestras preguntas y arrojar un poco de luz sobre un tema tan importante como es el cambio climático y la democracia. Muchas gracias y hasta Gracias a pronto. vosotros por esta oportunidad.